Capítulo 10. Llegó a la finca familiar, deseando poder soltar su discurso, repleto de reflexiones sobre el deber y el afecto, con el que esperaba reconciliarse con su mujer. No preguntó por ella, decidido a visitarla en cuanto se hubiera aseado y cambiado de ropa, quería estar lo más presentable posible para defender sus argumentos y conseguir así la reconciliación. El deseo le bullía en las venas, deseaba reconciliarse con ella en cuerpo y alma. Su cuerpo estaba ansioso por conseguir su parte. Su padre salió a su encuentro apenas entró al vestíbulo. Estaba muy enfadado, Edmund no deseaba una confrontación, pero no encontró la forma de evitarla. Tenemos que hablar a aquello, fue una orden en toda regla, le siguió al estudio. ¿Ocurre algo? Preguntó sentándose frente al escritorio, su padre estaba al otro lado de la mesa, como si quisiera mantener la distancia entre ellos. Se sintió como un niño esperando el castigo, frente al padre de su infancia. Han ocurrido muchas cosas en tu ausencia. Te preguntaría cómo has permitido que Rose volviera sola de su luna de miel, y la razón por la que se niega a vivir en esta casa, pero dejaremos los asuntos personales para después. ¿Mi mujer no está aquí? Asintió un escalofrío, como un mal presentimiento. No, volvió directamente a casa de su padre. Ese no es el asunto ahora, aunque está relacionado, por supuesto. ¿Qué quieres decir? Lord Stirling tuvo una reunión conmigo hace 2 semanas, al parecer, el inventor de los códigos es tu suegro. Redhouse es Redcliffe. Jamás lo hubiera sospechado, me molesta haber estado tan ciego, pero dejando vanidades aparte, Stirling ha pedido mi ayuda para protegerlo, se ha convertido en un objetivo para los franceses. Desean contar con sus servicios, su talento ha impresionado al jefe de la inteligencia francesa, pero a pesar de eso, si no consigue que cruce la línea, lo matará. Han interceptado algunos de los mensajes con el nuevo código, parece ser que no han sido capaces de descifrarlo, por suerte las claves del FIT están perfectamente localizadas y custodiadas. ¿Has hablado con Redcliffe sobre el asunto? Por supuesto que no. Tenemos hombres vigilando la casa y el pueblo. Stirling y yo estamos de acuerdo en que nadie sospecha que Redhouse y Redcliffe son la misma persona. Si él ignora que están tras su pista, se seguirá comportando con normalidad y evitará llamar la atención sobre sí mismo. Edmund le contó entonces las noticias de Peter, de su viaje a Bristol y de su encuentro con Betwich. También le explicó que todo ello constaba en el informe codificado que había dejado en Londres. ¿Por qué ayudaría Betwich al espía francés? Pregúntale a Stirling la próxima vez que lo veas. ¿Así que no has estado con esa mujer? Su padre parecía orgulloso de él, lo que era inmerecido dadas las circunstancias, pero no quiso sacarlo de su error. Hemos terminado. Dijo con aquel tono de voz que invitaba a no seguir con el tema, pero el hombre que tenía delante era su padre. ¿Por fin has entrado en razón o es solo un disgusto pasajero? Nunca entendí tu antipatía por Lady Okama, dijo, para evitar tener que dar explicaciones, la mejor táctica siempre es pedirlas. Por su culpa hiciste cornudo a un buen hombre, uno de los mejores amigos de tu tío. Ya la odiabas antes de que se casase con el conde de Ockham. Nunca la he odiado, pero me desagradaba entonces y ahora no me inspira más simpatía. Es una mujer sin escrúpulos capaz de cualquier cosa para conseguir lo que se le antoja, nunca entendí cómo no podía ser capaz de verla como realmente es. Supongo que no me gustó ver cómo mi hijo se convertía en un pelele cuando me había esforzado tanto en hacer de ti un hombre de principios. Sigues sin contestar a mi pregunta. Entiendo que desde que se casó con Ockham y reanudé mi relación con ella, pudieras pensar que yo era un pelele, pero antes, éramos 2 críos. ¿Qué te llevó a impedir mi boda con ella? Eso fue cosa de tu madre y de tu abuelo materno. Desgraciadamente, ella no está aquí para contestar a tus preguntas. Pero puedes visitar a tu abuelo, seguro que estará encantado de saber que has terminado con esa mujer. ¿Fue mi madre y mi abuelo quienes se opusieron al matrimonio? Así es. Cuando los Orton se alían para conseguir algo nada puede detenerlos, nunca olvides eso. Ahora pasemos al tema familiar, la pregunta es, ¿qué piensas hacer con Rose? Traerla de vuelta a casa, por supuesto, máxime ahora, que podría correr peligro en casa de su padre. Por otra parte, debo recordarte que yo también soy un Orton y me conozco todos sus trucos. Se permitió sonreír al imaginar a su imponente abuelo y a su madre ganándole la mano a su padre. Agradeció a ambos que le hubieran librado de Elizabeth y se estremeció ante la idea de que Rose pudiera sufrir algún daño. No quería volver a ser un idiota, amaba a su mujer, pero no le daría la oportunidad de manejar su vida como había hecho su amante. En cuanto terminó la conversación con su padre, mandó ensillar su caballo y después de asearse y cambiarse, se dirigió a la casa de su suegro. Repitió mentalmente su discurso, que se encontraba un poco difuso, porque su cuerpo estaba más obsesionado que él en la reconciliación, despistándose un poco. El señor Redcliffe salió a su encuentro en cuanto lo vio llegar y ambos hombres se encontraron en el pequeño vestíbulo. ¿Dónde está mi esposa? Preguntó con su mayor altivez. Buenos días.
Rose se encuentra bien, gracias. Espero que haya tenido un buen viaje desde Londres. Vengo de casa de mi padre. Se negó a dar más explicaciones. Miró a su suegro con aquella mirada que hubiera intimidado a cualquiera, pero el aire distraído del señor Redcliffe no era fingido, le mantenía en un mundo paralelo y volvió a preguntar. Esta vez su tono fue levemente más bajo y contenía una amenaza indefinida. Su suegro lo llevó cogido del brazo, casi a la fuerza a su despacho, le sirvió una copita diminuta de oporto, única bebida que había en la casa, después se sentó en uno de los sillones que había frente a la chimenea. El vizconde se sentó en la pareja, de otro modo habría mantenido la conversación con el respaldo del sillón. A ella no desea verlo, dijo el señor Redcliffe. Y si usted fuera un caballero sensato dejaría que terminara de escupir la rabia que siente. ¿Cuánto tiempo? En el tiempo que lleva aquí ha desaparecido parte del daño, pero no todo. Conozco a mi hija, cuando haya conseguido comprender la situación estará más receptiva, mucho me temo que, si le ve ahora es capaz de morderle y envenenarle en el proceso. Lamentablemente no tenemos en la casa antídoto para las mordeduras de esposas decepcionadas. Las palabras del honorable señor Redcliffe reflejaban un profundo sentido del humor, consiguiendo su propósito, calmar al vizconde. Acometí algunos errores, dijo Edmund, su confesión le sorprendió incluso a él. Estaba equivocado en muchas cosas, pero deseo un matrimonio que funcione y que se base al menos en el respeto. No volverá con usted mientras siga manteniendo su relación con Lady Occam. Ella se lo dijo. Preguntó adoptando de nuevo una actitud distante. No me gusta que mi vida privada se airee de manera pública. Por supuesto que lo hizo, pero fue su padre quien me habló de su amante antes de que le propusiera el matrimonio a Rose. Somos amigos, él no quería engañarme. Para el conde su relación adúltera era una tara de su personalidad, no quería venderme ganado enfermo, como si fuera de buena calidad. El vizconde encajó el golpe con un ligero pestañeo de sorpresa. Yo no le dije nada a Rose, seguramente no hubiera aceptado un acuerdo así, pensé que usted sería lo suficientemente discreto para que ella no se enterara. Ella interceptó una carta. Me lo contó. Creo que mi hija le ha cogido afecto, si no, no estaría tan triste y enfadada. Pero si me permite un consejo, trataría de conseguirla como amiga antes que volver a tenerla como esposa. Más que su infidelidad, le dolió que ni siquiera se hubiese tomado la molestia de conocerla, ni antes ni después de la boda. Aunque no lo crea, traté de mantenerme distante para evitar precisamente que pudiera encariñarse conmigo. Omitió que era él quien había caído en una trampa de la que no tenía idea cómo salir. Desde luego, no parece muy encariñada en este momento. Bromeó. Me gustaría de todos modos verla y tratar de hablar con ella. El señor Redcliffe se encogió de hombros. Lo acompañó hasta el jardín, donde Rose, con más violencia de la necesaria y ayudada por un pequeño cuchillo de podar, parecía estar asesinando una hilera de rosales. Creo que volveré en unos días, dijo el vizconde a Redcliffe. Hombre sensato, dijo su suegro riendo, mientras le palmeaba la espalda. 3 días después, Edmund volvió a casa de su suegro, en la mano llevaba los esquejes de unos rosales que le había entregado el jardinero jefe de su casa. Era un regalo que pretendía sustituir los rosales asesinados a manos de su esposa. Durante esos 3 días y sus 3 noches, tuvo tiempo suficiente para pensar en el matrimonio que deseaba, e incluso pensó en el matrimonio que podría querer Rose. También pensó en Elizabeth y si realmente había sido un pelele tal y como lo definió su padre. Por desgracia para su autoestima, tuvo que concluir que efectivamente se había dejado llevar por su amante en demasiadas ocasiones, en su momento, y viéndolo con la perspectiva del tiempo y la desilusión, comprendió todas las veces que ella, en nombre del amor que no había podido ser, lo guiaba hasta llevarle a tomar decisiones que no hubiera tomado de otro modo. Y no solo con respecto a la relación que mantenían, incluso llegó a usar su influencia para favorecer o perjudicar a aquellas personas que ella le indicaba. Trató de recordar algunas de estas veces, pero fueron tantas en aquellos años que su memoria había desechado la mayoría de ellas. En aquel momento vio tan clara la manipulación a la que había estado sometido, lo ciego que había sido, que no pudo evitar preguntarse cómo no había sospechado antes, cuando los indicios estaban allí, para que él pudiera unirlos e interpretarlos. Ese era su principal cometido para la red, y esa mujer había conseguido incluso desposeerlo de su mayor habilidad. Camino de vuelta a la casa, no pudo evitar sentirse horrorizado con la decisión que había tomado en Fowey de entregarle a Elizabeth sus secretos, sintió vértigo al imaginar las consecuencias que hubiera provocado su confidencia. Cuando Edmund entró en la casa, fue directamente al estudio, ante la pregunta silenciosa, Redcliffe contestó. Debe estar abonando el jardín, como todas las mañanas. Entendió el humor que parecía encerrarse en aquel mensaje. No la vio inmediatamente hasta que un sonido llamó su atención. Al girarse para comprobar el origen, la vio ligeramente doblada hacia adelante. Estaba vaciando su estómago. Rápidamente se acercó a ella. ¿Te encuentras bien?, preguntó sosteniéndola de los hombros.
Ella con un gesto de la mano le indicó que se marchara mientras trataba de controlar las arcadas. Él permaneció junto a ella, esperando a que terminara. Cuando terminó de vomitar, se limpió con un pañuelo que llevaba en la mano y se dejó caer en un banco de madera que estaba a pocos metros. Parecía angustiada. Se sentó junto a ella y volvió a preguntar. Supongo que sí. Gracias, contestó respirando por la nariz profundamente para calmar su malestar. He venido para llevarte a casa, dijo. Ella le miró abriendo sus grandes ojos de gacela. Parecía sorprendida de verlo. Sin querer, Rose sintió el anhelo que siempre la embargaba cuando él estaba cerca. Tenía que darse prisa en echarle, o su deseo de volver a sus brazos pesaría más que el dolor y el daño que él había hecho a su corazón y sus esperanzas. Le había extrañado tanto que pensó que moriría. Ahora estaba allí y ella deseaba estar entre sus brazos. Prefiero quedarme aquí, dijo retirando la mirada. Su fuerza de voluntad luchando para no dejarse vencer hacia el cuerpo de Edmund. Sé que he sido un tonto, empezó el discurso que tenía ensayado. Un hombre nunca valora lo que tiene de bueno, suele valorar aquello que piensa que puede perder. He sido desconsiderado contigo, pero estoy dispuesto a intentar que nuestro matrimonio se base en la amistad. Nuestra vida sería muy agradable si... Lo siento, dijo ella y sus ojos le miraron fijamente. Sé que leíste la carta de Elizabeth, Lady Oakham, pero ¿por qué tenemos que hablar de cosas tan desagradables? Preguntó mientras se levantaba y se encaminaba a la casa, asomó la cabeza en la cocina y pidió un té. Después, seguida por su esposo, entró al salón familiar. Parecía agotada, vio cómo se dejaba caer sobre el sofá y respiraba profundamente. Es necesario que hablemos, apenas llevamos 2 meses casados, no podemos rendirnos tan pronto. Debemos superar lo que ha pasado e intentar que nuestro matrimonio resulte agradable para ambos. Supongo que has venido tan pronto, te has enterado de mi embarazo, le recriminó. Pero eso no cambia nada, al contrario. Tendrás tu heredero y viviremos cada uno nuestra vida, tal y como tenías planeado desde el principio. Una criada entró con el servicio de té. Ella se sirvió una taza y después de endulzarlo, hasta casi convertirlo en melaza, empezó a beberlo en pequeños sorbos. Bueno, no nos conocíamos, dijo él, tratando de recordar todos los argumentos que le habían parecido convincentes cuando decidió ir a buscarla. Estaba confuso por la noticia del embarazo, casi feliz, no podía estar seguro. Ahora tengo deseos de hacerlo, debemos hacerlo por nuestro hijo. Ahora tú tienes deseos de hacerlo. Se quedó pensativa unos momentos y después de deleitarse con el sabor del té, continúa. Lástima que yo no comparta sus deseos, milord. Podría obligarte. Me gustaría ver cómo lo intentas. Él se levantó, estaba perdiendo la paciencia, lo que nunca le pasaba. Se acercó a la chimenea, después de concentrarse en las llamas para tranquilizarse, se volvió a mirarla. Ella se comportaba como si la conversación hubiera finalizado. Se estaba sirviendo otra taza de té, él sintió deseos de volcar el té en el azucarero, para ahorrarle el trabajo de trasladar el azúcar hasta la taza a pequeñas cucharadas. Contó 7. No quisiera tener que llegar a eso, claudicó el vizconde. Tiene que haber alguna forma de que podamos arreglar esto. Te has peleado con tu amante, ¿no es cierto? Él creció unos pocos milímetros, adoptando aquella actitud de aristócrata a la que nadie podía llegar. Miró a los ojos de su esposa, seguía sorbiendo de la taza sin dejar de mirarle. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver, por supuesto, pero no tienes que contestar. Ella terminó el té e hizo amago de ir a levantarse. Él dio un paso adelante. Así, esa relación se ha terminado. No lo entiendes, señaló y empezó de nuevo su discurso. Ninguno de los dos eligió este matrimonio. Por favor, dijo ella levantándose. No estoy de humor para escuchar estupideces. Tú te casaste para tener un heredero, este ya está en camino. Si el bebé fuera una niña, quizás, solo quizá, te permitiría volver a intentar tener el varón que necesitas. Si tuviera que responderte a eso ahora, seguramente te quedarías sin heredero. Se quedó tan anonadado que fue incapaz siquiera de detener su marcha. Era la primera vez que él recordara que alguien se había atrevido a llamarle estúpido y dejarle con la palabra en la boca. Confuso, enfadado y extrañamente feliz por la próxima paternidad, se dirigió al estudio para encontrarse con Redcliffe. ¿Qué tal le ha ido?, preguntó su suegro. Nunca imaginé que pudiera tener tanto carácter. Apenas ha enseñado la puntita, bromeó el padre de Rosea. De hecho, creo que está siendo bastante razonable, dadas las circunstancias. ¿Le ha dicho ya que está embarazada? Supongo, claro que me lo ha dicho, sonrió. Los hijos eran algo hipotético, saber que un hijo mío pronto vendrá a este mundo, me hace sentir diferente, no sabría explicarlo. No lo intente, he pasado por eso 2 veces. Ironizó Redcliffe. Deseo que nuestros hijos tengan un hogar, confesó el vizconde. Deseo que crezcan con sus padres, los dos, y deseo sobre todas las cosas recuperar la confianza de su hija.
Para las personas como yo y como mi hija, los deseos solo se consiguen luchando por ellos. ¿Luchará usted? Así y tal y como están las cosas, espero que no le importe que me traslade a vivir aquí. Redcliffe lo miró curioso. Después se echó a reír. Supongo que así será más cómodo para usted protegerme. Edmund no pudo evitar que asomara el asombro a sus ojos, aunque enseguida recuperó su aire impasible. A eso también, pero sobre todo porque ella y mi hijo podrían verse involucrados en este asunto. Ya que parece saber el peligro que corre, ¿no sería más sensato convencer a Rose para que vuelva conmigo a Courthouse? Sinceramente, es bastante improbable que alguien descubra la identidad de Redhouse. Y si lo hicieran, sus hombres y los de Lord Stirling son suficientes para tomar Versailles. Así que no dudo de que puedan mantenernos a salvo. Entonces, tendrá que permitir que me traslade aquí. Espero que la habitación de invitados sea de su agrado. Y le advierto que, si trata de obligar a Rose a cualquier cosa que ella no desee, le dispararé mientras duerme. ¿Le parece un acuerdo razonable? Tendrá que serlo. Se instaló aquella misma noche y no le gustó su habitación. Esta estaba al final de un corredor, en la parte baja de la casa. Dedujo que debía haber sido en algún tiempo la del mayordomo, pero no protestó. Su mujer valoraría los esfuerzos que él estaba dispuesto a realizar por ella. Por ellos. Lord Edmund Cortwin estaba tomando de su propia medicina, Rose se mantenía en su habitación la mayor parte del tiempo, solo coincidían durante las comidas y le ignoraba abiertamente, le dejaba con la palabra en la boca como él había hecho con ella durante su estancia en Fowey. Aun cuando hubiera querido tomar parte en las conversaciones entre padre e hija, le resultaba casi imposible. Redcliffe le planteaba problemas matemáticos a su hija, que resolvía divertida, al parecer con acierto, dada la reacción de su padre, cuando él ni siquiera entendía el enunciado. Una profunda admiración por Rose empezó a nacer. Rose estaba terriblemente enamorada, lo supo en cuanto le vio acercarse a ella el día que estaba vomitando sobre los rosales. Pensó que ignorarlo conseguiría que Edmund se sintiera como un estúpido y volvería a su casa o a Londres con su querida. Él había utilizado ese método con ella y casi funciona. Habían pasado casi 3 semanas y aún permanecía en la casa, a pesar de la habitación que ocupaba, poco soleada y terriblemente húmeda, a pesar de que le ignoraba hasta llegar a veces a mantener conversaciones a través de su padre. A pesar de todo eso, él la miraba con ternura. Aquello la desconcertaba más que ninguna otra cosa. No ayudaba que cada vez que él la tocaba, ella se estremecía. Cada día que pasaba, se sentía más tentada de aceptarlo de nuevo. Algunas noches mientras esperaba el sueño, jugaba con la idea de atreverse a buscarlo, pero su orgullo recuperaba el mando sobre la teoría de los números imaginarios. De su voluntad, se daba la vuelta en la cama y empezaba a divagar. Capítulo 11 Oxford. Febrero de 1805. Aquel domingo se celebraba la festividad de San Blas con un pequeño almuerzo en la casa del vicario. Por supuesto, estaban invitadas las personas más importantes del lugar, el conde de Carrick, su hijo, el señor Redcliffe, el terrateniente de la zona, el médico y el abogado con sus respectivas familias. Fue la señora Emerson, la mujer del terrateniente, quien buscó la compañía de Rose al conocer su estado. Después de darle todos los consejos y transmitirle toda la sabiduría que poseía como madre de 5 criaturas, terminaron hablando de la temporada que estaba a punto de comenzar en Londres. Supongo que nos veremos durante la temporada, dijo la mujer. No estoy segura de querer vivir una nueva temporada en Londres. Resulta agotador en condiciones normales y en mi estado no creo que sea lo más conveniente. Pero querida, el conde me ha asegurado que irán. Incluso ha sido tan amable de invitarme a su fiesta, un baile en su honor para anunciarle al mundo la noticia, eso me dijo. Si le preocupa Lady Oakham, debe olvidar a esa mujer. De repente la humillación volvió a Rose con más fuerza que nunca, sintió como el calor subía hasta la punta de sus orejas, pero se mantuvo impasible, sonriendo a la señora Emerson y ésta se sintió animada a continuar con el tema. Ella ya no representa ningún peligro para usted. Usted es la vizcondesa y está esperando al futuro heredero, si es niño, claro, en cualquier caso, ella se pasea con su nuevo amante, parece que no le importan las habladurías. Desde que su marido la dejó ha perdido completamente la razón. ¿Tiene un nuevo amante? Rose había supuesto que Edmund había terminado con la condesa, incluso había fantaseado que lo hubiera hecho por ella. Si resultaba que estaba con ella porque la mujer se había buscado a otro, no le perdonaría, se dijo. Esperó con el corazón encogido. A Lord Charles Orton, la oveja negra de la familia. Un sinvergüenza, muy guapo, muy simpático, con una fortuna considerable también, pero es un libertino de la peor clase. No dejaría que se acercara a mis hijas ni aun cuando fuera el último hombre sobre la tierra. Rose supo que mentía, cualquier dama con edad casadera buscaría emparentarse con la familia del duque de Gloucester, aunque fuera a través de la oveja negra.
Al día siguiente, durante la comida, el vizconde había decidido iniciar la conversación para evitar ser excluido. La última semana había consultado más manuales de matemáticas que durante sus años de universidad, todo para entender las conversaciones entre padre e hija y poder comprobar que no estaba siendo objeto de ninguna broma de los dos. A un día bastante apacible, a pesar del frío, dijo. Así es, contestó Redcliffe. Los dos hombres la miraron, esperando que dijera alguna obviedad sobre el tiempo. ¿Es cierto que Lady Occam es ahora la amante de su primo? Miró a su marido a los ojos, tratando de adivinar por su reacción si aquello le importaba. La pregunta cayó como un jarro de agua helada por la espalda de ambos hombres. Redcliffe se sonrojó hasta las cejas. Querida, no creo que ese tema pueda ser tratado durante la comida, dijo su padre. ¿Debo esperar a la cena? Preguntó con ironía. No debes tratar ese tipo de temas, nunca. Dijo el vizconde exasperado, golpeando la mesa con la palma de la mano abierta. La conversación se vio interrumpida. Atkinson, uno de los hombres encargados de vigilar la casa, entró tras el mayordomo. Después de saludar a todos, entregó un sobre bastante abultado al vizconde. Lo han traído en persona. Al parecer. Miró a Rose y continuó: es más seguro así. Está bien. El hombre se marchó después de rechazar la invitación de unirse al almuerzo. El vizconde se levantó de la mesa después de excusarse y se dirigió junto con su suegro al estudio a examinar el contenido del sobre. Gracias a Dios de la llegada del mensaje, para evitar tener una confrontación con Rose. Dentro había 2 cartas lacradas. Ambas estaban codificadas, así que Redcliffe sacó de una caja fuerte los libros de claves y se pusieron a la par a transcribir los mensajes. Redcliffe lamentó no contar con la ayuda de Rose. Completar el mensaje les llevó varias horas. La primera carta hablaba de la desaparición de Lord Peter Orton. El almirantazgo había perdido el contacto, por lo que deducían que podría haber muerto, dado que no habían tenido noticias suyas en los últimos 10 días. La segunda carta mencionaba a un agente francés, conocido como Polifemo, que había conseguido llegar a Londres después de haber conseguido esquivar a los agentes que lo estaban esperando en Bristol. Polifemo era un hombre de mediana edad, con un aspecto de profesional acomodado, y todo indicaba que podía ser escocés. El primer ministro había ordenado al marqués de Surrey y a Lord Stirling colaborar en este asunto sin reservas. Y ordenaba que se reunieran con él en Londres en 2 días. Rose vendrá con nosotros. La obligaré si es necesario, quiero que lo sepa. Redcliffe se encogió de hombros, un gesto que lo mismo podía significar: adelante, como, no servirá de nada. La encontró en la sala. Estaba tomando un té a pequeños sorbos, le miró por encima de la taza cuando lo vio llegar. Nos vamos a Londres. ¿Tú y quién más? Ella le cortó la frase, parecía estar de un humor extraño. A todos. Incluyéndote a ti. Él se acercó a ella hasta que su calor la envolvió. Permaneció detrás de ella, como una mera presencia. Ella se sintió tentada de apoyarse contra su cuerpo, pero consiguió mantenerse firme. De repente la boca de su marido estaba en su cuello, junto a su oído. Se estremeció y rezó para que él no se hubiera dado cuenta. Pero sí se dio cuenta. Le pasó los brazos por la cintura y la recostó contra él. Me gustaría que vinieras conmigo, le dijo al oído. ¿Es que nunca vas a perdonarme? Dejaste muy claro lo que querías de mí. Yo llevo a tu heredero en mi vientre, ahora es cuando cada cual hace su vida. No, te extraño. Intentó apartarse, pero no pudo moverse dentro de su abrazo. Edmund la siguió acariciando con sus labios, mientras trataba de convencerla. Estamos casados. Yo te deseo, y sé que tú también me deseas a mí. Le volvió la cara con una mano para poder besar sus labios, un roce apenas, y después un acercamiento lento y mullido hasta que aprovechó un suspiro de Rose para entrar en su boca, la fue girando poco a poco sin dejar de besarla hasta que ambos se estuvieron frente a frente. Ella se aferró a su cuello sintiéndose más feliz de lo que debería, pero sus sentidos estaban despertando de su letargo y desterró cualquier pensamiento. Ven conmigo, volvió a rogarle, susurrándole. Rose, por favor. Oírle decir su nombre la desarmó y dejó de luchar contra sí misma. De acuerdo. Pero, sin peros. Hagamos las cosas bien desde este momento, como si empezáramos hoy este matrimonio, sin pasado, sin secretos. Él tomó su mano y la condujo hasta su habitación. Ella se dejó llevar, simplemente porque estaba valorando si debía o no consentir a los deseos de su cuerpo. No había tomado una decisión cuando ya estaba recostada sobre la cama. Edmund había desabrochado el vestido y mientras tiraba de él, besaba cada pedazo de piel que quedaba al descubierto. Ella empezó a acariciarle el cabello, a mirarle, mientras él besaba con hambre el cuello, la clavícula, mordía suavemente durante su recorrido descendente. Cuando llegó a los pechos, los acarició con los labios, con sus mejillas rasposas, con la lengua. El suspiro de Rose inundó la habitación de una pasión que hasta ese momento era reprimida por ambos.
Ahora, sin ataduras ni distancias, sus cuerpos, libres de toda la ropa, de todo estorbo para sentir otra cosa que no fuera la piel del otro. El no sé qué explotó entre ellos como un mar enfurecido, como una lluvia de meteoritos incandescentes, sus cuerpos se movían, galopaban al unísono, y ambos perecieron en las manos del otro. Ha sido maravilloso, dijo Edmund atrapándola entre sus brazos, mirándola a los ojos, bebiendo de ellos, sintiendo de nuevo renacer las ganas de volver a amarla, pero no con su cuerpo, sino de una manera más trascendental. Antes de irme contigo a Londres, quiero saber quién rompió la relación y por qué. Arose no estropees un momento tan mágico como este, hablando de una mujer que no lo merece. Necesito saberlo. A Edmund vio en la mirada de su mujer una vulnerabilidad que le asustó. Ella sufría por su culpa. Era una sensación agridulce. Paladio Cames el pasado, tú eres mi presente y mi futuro. Eso es lo único que debe importarte. No habrá nadie más. Te lo prometo. Orton. El almirantazgo había perdido el contacto, por lo que deducían que podría haber muerto, dado que no habían tenido noticias suyas en los últimos 10 días. Capítulo 12. Partieron al día siguiente para Londres y Edmund se guardó la carta de su primo, la que le entregara en Fowey, en el bolsillo de la chaqueta. En casa de Redcliffe no hubiera tenido la intimidad necesaria para hacerlo, ni tampoco había tenido tiempo, ocupado como había estado persiguiendo a su esposa. El viaje fue corto, apenas 2 horas. El conde de Carrick les estaba esperando en Londres. Rose fue acompañada por el ama de llaves a su habitación, mientras su padre, su marido y su suegro se reunían en la biblioteca. Allí se sentaron alrededor de una mesa que estaba situada frente a la chimenea. Sobre ella un montón de carpetas se apilaban, dejando asomar algunas hojas. No pensamos que vendrías tan pronto, Ale, dijo su padre al verlo entrar. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? El Ministerio de la Guerra se ha convertido en un avispero. El ministro no estaba muy contento de que tanto yo como Stirling actuáramos a espaldas del otro. Tu primo Peter finalmente no estaba desaparecido, sino en una misión del propio ministro. Ese muchacho tiene demasiados jefes. Supongo que no puede evitar ser el mejor, y que todos seamos conscientes de eso. Me alegra saber que se encuentra bien, indicó Edmund a su padre. Esa era la buena noticia, expuso el conde. Adoptando una expresión sombría miró a Redcliffe. Tienen a Virgil. No conozco a su hijo lo suficiente para saber si delatará a su propio padre o asumirá su destino. Virgil es fuerte, pero si han llegado hasta él, quiere decir que están cerca de mí. Quizá sería conveniente que desapareciera una temporada, un viaje al norte. No. No podemos correr riesgos, dijo el conde. Se quedará aquí, hay hombres encargados de su seguridad, la de todos nosotros. Lo que nos interesa saber es cuánto sabe Virgil de Redouse, del código, de las informaciones que han llegado a sus manos. Eso es algo que tendrá que contestar Lord Stirling. Yo no estoy autorizado, crean que lo lamento. Después de una cena especialmente triste, Redcliffe le contó a su hija la situación de su hermano, contraviniendo los deseos de su esposo y de su suegro. Rose demostró tener bastante aplomo, a pesar de las lágrimas que asomaron a sus ojos, y que finalmente pudo volver a tragarse. Rose se retiró temprano a su habitación. Edmund, después de compartir una copa con su padre y su suegro, les dejó en la biblioteca y se dirigió a la habitación donde estaría Rose, seguramente llorando por el destino de su hermano. Pero la encontró dormida. Al mirarla descubrió unas ojeras que no recordaba y una palidez que le asustó. Se quitó la chaqueta y la dejó sobre la silla mientras la miraba dormir. La sintió tan vulnerable que olvidó su deseo de amarla, deseó poder consolarla con cada poro de su piel, absorbiendo el dolor hasta su propio cuerpo. Se desvistió y se acostó a su lado, ella se acurrucó contra él, seguía dormida, pero esta vez entre sus brazos, que era donde debía estar. Su calor y su aroma le hicieron olvidar sus intenciones. Al tenerla entre sus brazos, la plenitud le invadió y comprendió 2 cosas. Estaba enamorado de su mujer como nunca antes había amado, ni siquiera a Elizabeth, y moriría por ella, para hacerla feliz. Con caricias sensuales fue levantando el camisón, ella ronroneó dormida bajo sus caricias, mientras su mano se paseaba por su vientre y sus caderas, su boca había tomado uno de sus pechos, la sintió estremecerse, su boca fue bajando recorriendo su vientre, la recorrió con los labios desde el cuello hasta el ombligo, deteniéndose en sus pechos, donde mamaba suavemente mientras ella respondía con ansiedad a sus caricias. Se posicionó entre sus piernas, empezó a rodar sus pezones entre sus dedos, mientras su boca dejaba un sendero de humedad en su estómago, su vientre siguió bajando, se volvió loco con el aroma de mujer. Enterró la cara en su entrepierna y empezó a excitar su monte, presionando, bebiendo, succionando, lamiendo, sus manos habían abandonado sus pechos para poder maniobrar las caderas de Rose, acercándola a su boca, ella se movía convulsivamente bajo sus caricias. Dios mío, Edmund la oyó jadear mientras le tironeaba del pelo.
Él la miró por encima de su vientre, sin dejar de besar y mordisquear su objetivo, sus miradas se encontraron, la de ella estaba completamente velada por el placer, después cerró los ojos cuando su cuerpo explosionó en fragmentos de colores. La penetró en el momento en que ella parecía bajar de la nube. Él notó alrededor de su pene las últimas contracciones. Se quedó quieto sobre ella, sus miradas se encontraron, en aquel momento fueron uno, y ambos lo sintieron. Sus bocas se encontraron en un beso perfecto, un beso que sabía a ella, a él, a ellos. Un beso que les abrió el apetito de más besos. Él empezó a moverse despacio, les faltaba el aire así que tuvieron que renunciar a los besos por un momento, sus labios a pocos centímetros, compartiendo el aire que necesitaban para respirar. Él empezó a moverse más rápido, ella echó la cabeza hacia atrás, dejando su cuello al descubierto, él le mordió la clavícula mientras ella le clavaba las uñas en los costados, intentando detener la corriente que la llevaba sin control hacia una catarata, un abismo de oscuridad, donde se presentía la llegada del no sé qué. El movimiento de Edmund se volvió compulsivo, y ambos danzaron juntos, desesperados, hasta que cayeron en un vuelo libre, planeando sobre ellos mismos, estremeciéndose a la par, gritando al mismo tiempo. Rose pensó que aquello había sido un no sé qué al cubo multiplicado por el último de los números primo. El círculo perfecto. Edmund, recostado de espaldas, trataba de recuperar la respiración, la vida, la capacidad de pensar, mientras su corazón recuperaba el ritmo normal. Nunca en su vida había llegado tan lejos con sus sentidos ni con su corazón. Estaba sorprendido de lo feliz que se sentía. Me gustaría que durmieras conmigo, dijo ella, enterrando su cara en el cuello de su marido. Aunque quisiera marcharme, que no quiero, dijo, abrazándola a su costado. Dudo mucho que sea capaz de moverme. Ella se rió contra su piel, se estremeció en un placer diferente. Era la primera vez que la veía reírse, o, mejor dicho, la sentía reírse, cosquillas sobre su piel, que le hicieron desear que el tiempo fuera eterno en aquel momento. No hubo más pensamientos, ambos se quedaron dormidos. Edmund no pudo amar a su esposa, aun cuando su cuerpo se despertó deseándola, la encontró en el vestidor luchando con las arcadas, la abrazó por la espalda y estuvo con ella hasta que llegó una bandeja con té. Después de endulzarlo hasta lo imposible, empezó a beberlo en pequeños sorbos. ¿No sería mejor que pidieras el azúcar con té? Bromeó él. Es lo único que me aquieta el estómago, confesó ella entre sorbo y sorbo. Tengo cosas que hacer esta mañana, pero me gustaría que saliéramos esta tarde juntos. ¿Qué te apetecería hacer? ¿Podrías acompañarme a comprar algunos libros? ¿Puedo irme tranquilo, sin temor a que eches a mi hijo por la boca? Ella le sonrió y él quedó suspendido en ese instante. ¿Cómo podía estar tan ciego para no haber descubierto a Rose mucho tiempo antes? Haberla tenido todo el tiempo a su lado, sin darse cuenta de que era lo mejor que la vida le había dado nunca. Rose había tomado 3 tazas de té y el malestar matutino desapareció. Después de asearse, volvió a su habitación, estaba a punto de llamar a la doncella para que le ayudara a vestirse cuando vio la chaqueta de Edmund. La abrazó y trató de aspirar su aroma. Se sintió tentada de guardarla en su baúl y conservarla como un recuerdo de aquella noche, pero supuso que, el ayuda de cámara de su marido, no estaría contento, así que la dobló sobre su brazo y se disponía a llevársela a cuando un sobre cayó al suelo. Se inclinó a cogerlo. Sabía que no debía hacerlo, pero lo hizo. Leyó el contenido, sintiéndose culpable al descubrir que era una carta de su primo, y no de su amante, reconoció el código en el que estaba escrita la segunda parte de la carta. Como siempre le ocurría, para ella leer uno de sus códigos era como para cualquiera leer en su propio idioma. Guardó la carta en el sobre y la volvió a colocar dentro de la chaqueta. Lo que su primo le decía a su marido era demasiado importante, decidió que no le diría nada a nadie, ni a su propio padre. La situación de Virgil le vino a la memoria y se sintió terriblemente desanimada. La maldita guerra hacía que todo el mundo se volviera loco e hicieran cosas que nunca harían de otro modo. Cuando bajó a desayunar, en la mesa del comedor estaba el conde de Carrick, se levantó para saludarla. Te doy las gracias por hacerme abuelo y por mantener a mi hijo en el buen camino. No estoy segura de ser capaz de llevar a mi esposo donde él no quiera ir. Créeme cuando te digo que él te seguirá a donde quiera que vayas. Cuando nazca el bebé, dijo el conde, tratando de cambiar de tema, pero absolutamente feliz, lo que se manifestaba en una gran sonrisa. Pienso regalarle un precioso pony, y a su madre le entregaré las esmeraldas de la familia. Prefiero, con diferencia, que sean capaces de devolverme a mi hermano. No dudes ni por un momento que lo haremos. Tu hermano estará aquí para celebrar la noticia del nacimiento de su sobrino.